Estamos conectados vía stream con Alonso Cárdenas, el expolitólogo de la Universidad Ruiz de Montoya de Lima. Y bueno, vamos a hacer este contacto a propósito de varios temas que nos preocupan en la política nacional, en la política local también, en la política subnacional. Por ejemplo, estos 100 días que el señor Pedro Castillo Terrones ha presentado como una evaluación, como un balance, sin la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros en Ayacucho. Bueno, ¿qué opiniones vienen y van sobre estos temas? Vamos a ver, si ya tenemos el contacto, efectivamente estamos con el señor Alonso Cárdenas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias también por atendernos. En principio queríamos precisamente recoger su opinión sobre estos 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué le parece? Hagamos un pequeño balance. Bueno, si habría que definirlo, yo creo que podríamos decir que se trata de un gobierno de marchas y contramarchas, ¿no? Un gobierno que ha mostrado mucha improvisación al momento de tomar las decisiones y que ha tenido, digamos, una capacidad muy baja para elegir a los cuadros clave que van a ayudar en la gestión pública del Estado, ¿no? ¿En qué se manifiesta esta poca capacidad, por ejemplo, en el caso de las regiones? Si hablamos de salud, si hablamos de educación, si hablamos de temas concretos que a la población le va a interesar más que las cifras. Bueno, el tema fundamental de la capacidad del Estado tiene que ver con la profesionalización del servicio civil, ¿no? El Perú, a diferencia de los países desarrollados y a diferencia de varios países de América Latina, nunca ha tenido un servicio civil profesional. Por lo tanto, el abordaje de los problemas públicos se da de una manera, digamos, improvisada, los procesos se cortan, las políticas se interrumpen, existe digamos, una gran ostra que se llama la corrupción, y uno de los mejores antídotos para resolver estos problemas descansa en el servicio civil profesional, que, como le repito, el Perú nunca ha tenido. Es una de las diferencias que marcan, digamos, el derrotero entre nuestro país y varios países desarrollados, ¿no? Cada vez que ingresa una autoridad, ya sea en el gobierno nacional o en los gobiernos subnacionales, se le exige precisamente que tenga un equipo técnico, un equipo de gobierno, y cada uno va entrando con su propia gente, ¿no? Esta dinámica está normalizada en nuestro país, pero cuando hablamos de un servicio civil, que se supone que es una institución mucho más desarrollada, ¿de qué tipo de diferencias tendríamos que hablar para que nuestra población nos pueda entender mejor? Bueno, por ejemplo, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo. En el Congreso de los Estados Unidos existe un servicio civil profesional. Es decir, las plazas, los trabajos se abren al concurso público, y una vez que uno gana una plaza, puede ir, digamos, ejerciendo una carrera, es decir, subiendo de eslabón en eslabón, ¿no? En el Perú eso no sucede. El Congreso de la República está tomado por lo que se llama los cargos de confianza, ¿no? Es decir, no hay esa continuidad. El congresista llega y pone a su gente. En cambio, en el Congreso de Estados Unidos y en muchos congresos de países desarrollados, el congresista llega con un asesor y con una secretaria. El equipo que lo rodea ya es de planta y por lo tanto tiene, digamos, un manejo mucho más solvente de los temas, ¿no? Porque ha entrado por un concurso público y ha podido desarrollar su carrera, digamos, a través de los años, ¿no? Claro, en nuestro país todavía existe desconfianza, incluso para los concursos públicos, porque se han hecho concursos públicos y también estos han estado amañados. O sea, hay que trabajar bastante para poder estandarizar. Se supone que Servir en algún momento iba a dar una alternativa similar para hacer que nuestra burocracia nacional pueda avanzar en ese sentido, pero no ha sido tanto así, ¿no? En los últimos años no hemos visto mayor implementación. Efectivamente, ¿no? Creo que el servir está en el debe. La ley del servicio civil era justamente la llave para ir profesionalizando el sistema administrativo peruano, pues se quedó en el papel mojado. Y un caso ejemplar es el Congreso, ¿no? El Congreso se autoeximió de ser parte de la ley del servicio civil. Y vemos los resultados ahora, ¿no? Es el tarjetazo, el amiguismo, ¿no? Y todos esos factores que tanto daño le han hecho a la administración pública peruana a nivel, digamos, en la historia, ¿no? Claro, ¿y cómo evitar
caer en el extremo de los nombramientos, que tampoco le han hecho mucho bien a nuestro Estado, porque uno se nombra y francamente los rendimientos han bajado. Entonces hay temor en ese caso a los nombramientos o que esta estabilidad implique al final de cuentas que ya el servicio propiamente al ciudadano quede como en segundo plano. Y claro, y eso tiene una manifestación muy grave, ¿no? Que es el deterioro cada vez más grande, más profundo del sistema político de la democracia en el Perú, ¿no? Si nosotros vemos los últimos estudios, por ejemplo, el Latinobarómetro, que acaba de publicar hace unas semanas, si nosotros sacamos el ponderado, el Perú tiene el sistema político más repudiado de América Latina. O sea, si pues, ponemos Congreso, Poder Ejecutivo y Poder Judicial y hacemos un ponderado, los resultados son pues muy malos para el Perú, ¿no? Pero malísimos. Y esto es la consecuencia de esta informalidad, de esta improvisación, ¿no? De esta poca seriedad que se le da en el manejo de la cosa pública en el Estado peruano. Y bueno, la pandemia lo ha exigido pues, de una manera brutal, ¿no? El país más golpeado a nivel mundial. Y ¿esto podría superarse en un corto plazo? ¿Necesitamos necesariamente cambiar de generación, trabajar con educación, me imagino, pero eso demora? ¿Cómo podemos hacer para acelerar, para que la cosa no esté tan complicada en estos años? Bueno, tiene que pasar por la profesionalización del servicio civil peruano, ¿no? Por ejemplo, yo he estado revisando y estudiando justamente esta materia y de director general para abajo debería ser todo servicio civil, ¿no? El viceministro, el ministro, el secretario general y unos asesores deberían ser cargos de confianza, pero la gran masa, ¿no? Como le digo, director general para abajo debería ser servicio civil profesional y que el director general, que es el que mueve todo, por lo menos se quede en la plaza 7 años, ¿no? Por lo menos, porque los problemas públicos se empiezan a resolver, digamos, a los 4 años de gestión. De acuerdo. Y de esa manera nos evitamos también a los caudillos que muchas veces quieren deshacer todo lo que se ha hecho antes y no darle continuidad pues a las políticas públicas que deberían estar claras, pero en este caso caemos en un infantilismo muchas veces que nos permite reiniciar, le hacemos el reset a cada rato y nunca avanzamos. Hay muchas obras abandonadas en ese sentido. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, el último caso en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? La jefa de la Sutran, digamos, por la ausencia de un servicio civil profesional, es designada a dedo, después se descubre que tiene, digamos, antecedentes policiales, renuncia a los 3 días, pero todo el proceso se interrumpió. ¿Es necesario que se dé otra ley o solamente perfeccionar la ley de servir? Yo creo que se debe implementar. El problema ha sido que varios poderes del Estado, por ejemplo, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Banco Central de la Reserva, se han automarginado de la implementación de la ley del servicio civil, ¿no? Con los resultados y las consecuencias que podemos ver. Claro, se han extraído, en realidad yo no sé si utilizar el tema marginado porque lo que buscan es que se mantengan sus privilegios o sus aparentes privilegios para ellos, porque se consideran trabajadores de otro poder del Estado y por tanto no quieren mezclarse con el resto o cosas por el estilo. O sea, en general vemos que no se quieren hacer evaluaciones, por ejemplo. Bueno, pero los resultados están a la vista, ¿no? O sea, si eres el país más golpeado del mundo por el coronavirus, pues obviamente tu estado está haciendo agua por todos lados, ¿no? Lo que nos ha demostrado el coronavirus es, si hay un buen estado, tienes un buen servicio de salud, tienes un buen servicio de educación, hay menos informalidad, etc. Si tienes un estado paupérrimo, pues tienes los resultados que ha tenido el Perú, ¿no? El Perú tiene los peores resultados a nivel mundial, ¿no? Entonces, digamos, hay que cambiar todo, ¿no? Pues ya no hay excusa. La evidencia es muy dura y es irrefutable, ¿no? En este caso, hablemos un poquito sobre los gobiernos subnacionales. Concentrémonos en los gobiernos regionales. A consecuencia de lo que ha pasado en Arequipa, a consecuencia de lo que pasa en Puno, por ejemplo, donde sus gobernadores están vergonzosamente encarcelados, y las obras se han detenido, también los proyectos se están deteniendo. En este caso,
¿Es posible que los gobiernos, con su autonomía, puedan implementar sin necesidad, por ejemplo, de que haya una política nacional, necesariamente de que el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo pueda dictarse este asunto de la carrera civil, del servicio civil? Bueno, ahí tenemos que señalar que el Perú es uno de los países, probablemente el país más centralista de América Latina, ¿no? Y todos los problemas que nosotros vemos en el gobierno central crecen exponencialmente en el gobierno regional, ¿no? Porque, digamos, el gobierno regional es un archipiélago de autoridades político-administrativas, pero que abajo tiene muy poca o una presencia del Estado sumamente débil. ¿Y yo a qué me refiero con presencia del Estado? Saneamiento, calidad de la vivienda, acceso a la justicia, seguridad ciudadana, lucha contra la desnutrición, ¿no? Entonces, si tienes digamos, una débil presencia del Estado en las regiones, que el coronavirus lo ha demostrado de una manera terrible, y tienes un archipiélago de autoridades político-administrativas, las condiciones están dadas para que pase lo que está sucediendo, ¿no? De altos niveles de corrupción, eficiencia en el gasto público, obras que se dejan botadas, ¿no? Digamos, también muchísimos movimientos regionales que no tienen ninguna sostenibilidad, ¿no? O sea, creo que el proceso de descentralización en el Perú tiene que repensarse y tiene que una vez más refundarse, porque los resultados no nos están acompañando y cada vez tenemos más gobiernos regionales en la cárcel por corrupción, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Este es un tema poco tocado en realidad en medios de comunicación. Lo hemos visto también muy asomándose nada más en la academia y no se investiga mucho, pero es verdad que una de las mayores deficiencias de nuestro Estado es precisamente el aparato burocrático, los trabajadores, pues, de los servidores públicos, que no siempre están comprometidos con lo que las autoridades quieren y tampoco están necesariamente comprometidos con lo que los planes dicen, ¿no? El plan bicentenario, los planes de desarrollo que tenemos en las regiones y en las municipalidades. Eso al final queda en saco roto cuando no hay compromiso de los trabajadores. Entonces es necesario poder visibilizar este asunto y discutirlo y debatirlo de manera mucho más amplia. Por ahora, pues, Alonso, estamos agradecidos por ese contacto. Muchas gracias por estas opiniones y estos datos que nos alcanzan. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muy amable entonces a Alonso Cárdenas, que es politólogo de la Universidad Ruiz de Montoya de Lima.